Vamos a resolver el ejercicio 3 y dado cada uno de estos vectores, vamos a encontrar un vector unitario, es decir, de magnitud 1 que tenga la misma dirección que el vector u. Vamos a comenzar colocando en el plano XY a este vector u de componentes en y menos 3 y en j menos 8. Eso nos da entonces, al prolongar aquí menos 3, menos 8, este punto. Comienza entonces en el origen el vector y termina ahí. Vamos a trazar el vector. Este es entonces el vector u. Termina en este punto. Este es el vector u. Para encontrar un vector que sea unitario y que tenga la dirección de este vector, vamos a encontrar, llamémoslo por ejemplo w, va a ser igual a dividir el vector u entre su magnitud. De esa forma podemos encontrar un vector unitario que tenga esa dirección. Esto va a ser igual entonces a menos 3i menos 8j dividido entre esa magnitud de este vector, que sería igual a menos 3 a la 2 más menos 8 a la 2 raíz de eso. Eso nos va a dar entonces ese vector w. Ese vector w va a ser entonces, aquí tenemos 9 más 64. 9 más 64, eso nos da raíz de 73. Tenemos entonces menos 3i menos 8j sobre raíz de 73. Esto nos da entonces menos 3 sobre raíz de 73 en i, 73, perdón, aquí, menos 8 sobre raíz de 73 en j. Vamos a colocar aproximadamente cuánto nos da esto. El vector w es entonces aproximadamente menos 3 entre raíz de 73. Eso nos da menos 0.35 en i y 8 sobre raíz de 73. Eso nos da aproximadamente 0.94 en j. Vamos a ubicar ese vector acá. Tenemos menos 0.35 en i. Aquí tenemos menos 1. Por aquí tenemos aproximadamente menos 0.35 y menos 0.94, que es 1, aproximadamente aquí. O sea, entonces que ese vector unitario cae justamente aquí, su punto terminal, a partir del origen. Entonces tenemos que este vector pequeño que vemos aquí mide una unidad. Es el vector que cae sobre la misma línea, apuntándose acá a su punto terminal. Vemos que tiene la misma dirección del vector. Este vector pequeño es este vector unitario w. Vamos a calcular la magnitud de este vector. Vamos a comprobar que es un vector unitario. Entonces la magnitud de ese vector w va a estar dada por menos 3 sobre la raíz de 73 elevado a la 2 más menos 8 sobre raíz de 73 elevado a la 2 raíz de eso. Obtenemos entonces aquí menos por menos más, y aquí tenemos 4 dividido 3 a la 2 es 9, sería 9 que divide a 73, y tendríamos más 64 que divide a 73. Al sumar aquí vemos que esto es 64 más 9 es 73 entre 73. Eso nos da 1, raíz de 1 es 1. En efecto es entonces un vector unitario que tiene la dirección de u. A partir del eje x positivo, en contra de las manecillas del reloj, se forma
el mismo ángulo para ambos vectores, ya que están en la misma línea y sus flechas apuntan en este sentido. Vamos a encontrar un vector que sea unitario y tenga la dirección de este vector. Ubicamos este vector 3 para I y menos 10 para J. Tenemos entonces aquí este punto y aquí tenemos el punto inicial de ese vector W. Ubicamos ese vector W aquí. Entonces tenemos al vector W. Vamos a encontrar ese vector unitario que va a estar dado, lo llamaremos por ejemplo el vector A. Va a ser igual a W entre su magnitud. Entonces tenemos que W es 3i menos 10j y la magnitud de este vector, que sería 3 a la 2 más menos 10 a la 2. ¿Quién es ese vector A? Entonces es 9 más 100 raíz de 109. Raíz de 109. Entonces aquí tenemos 3 sobre la raíz de 109 en I menos 10 sobre la raíz de 109 en J. Ese vector A es entonces aproximadamente, lo vamos a colocar aquí, menos 3 sobre raíz de 109. Eso nos da menos 0.29, menos 0.29 en I y menos 10, perdón, aquí es positivo, ¿verdad? 3 entre raíz de 109, menos 10 y negativo, entre raíz de 109, menos 0.96 en J. Ubicamos entonces 0.99 positivo en I, está aproximadamente aquí, y menos 0.96 está aquí. Vemos que ese punto de intersección cae ahí entonces sobre ese vector W. Por tanto, este vector que está aquí es el vector unitario A. Entonces la magnitud de ese vector igual va a estar dada por las componentes de ese vector elevado a la 2. Tenemos la primera componente, vamos a calcular la magnitud de A, va a ser igual a 3 a la 2, que sería 9 sobre 109 más menos 10 a la 2, que sería 100 sobre 109. Raíz de esto, y observamos aquí que es 100 más 9, 109 entre 109, y raíz de eso es raíz de 1, que es 1. Es en efecto entonces un vector unitario. Vamos a encontrar ahora en el siguiente ejercicio, en el ejercicio 4, vamos a encontrar un vector U que tenga la magnitud y dirección dadas. Es decir, nos dan la magnitud del vector y nos dan la dirección de ese vector con respecto al eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. Este ángulo, que es bisextos, ¿verdad? Es 180 entre 6. Esto es igual a tener 30 grados, ¿verdad? Multiplicamos aquí por 180 grados que hay en pi radianes. Se nos eliminan pi radianes y esto nos da 30 grados. 180 grados entre 6 es 30 grados. Tenemos entonces que se forma un ángulo de 30 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces aquí, ¿verdad? Aproximadamente es un tercio de 90, aproximadamente aquí, ¿verdad? Mejor con un compás, pero vamos a colocarlo aquí de forma aproximada para representar que aquí tenemos un ángulo de 30 grados. Aquí, ok. Entonces, comenzando aquí, medimos y mide esa magnitud del vector, que son 3 unidades,
Medimos entonces 1, 2, 3 unidades aquí. Ok. Aquí en 3 unidades termina nuestro vector. Tiene una magnitud de 3 unidades, que es la longitud del vector U, y el ángulo en contra de las manecillas del reloj mide 30 grados. Entonces este es el vector U. Vamos a encontrar ese vector. A partir del punto terminal vamos a trazar aquí de forma perpendicular hacia acá. Se nos forma en 90 grados. Lo mismo aquí. De forma perpendicular desde ese punto terminal hacia el eje Y se nos forma en 90 grados. Tenemos aquí un triángulo rectángulo. Vamos a hacer uso de esta magnitud o longitud que mide 3 y vamos a hacer uso del ángulo. Tenemos este lado del triángulo que es adyacente a este ángulo de 30 grados. Solo tomaremos la medida del ángulo. Tenemos aquí entonces este lado de ese triángulo nos va a dar la componente del vector U en la dirección Y o en la dirección de X. Aquí tenemos entonces que este componente va a ser, o aquí, ¿verdad? Podemos hacer uso de que el coseno de 30 es igual a su lado adyacente, que tenemos aquí. Vamos a colocar con LA, lado adyacente, entre la hipotenusa, que es la magnitud que tenemos, es decir, la longitud, que es 3. Entonces ese lado adyacente es igual a tener 3 coseno de 30. Entonces tenemos que 3 coseno de 30 nos da 2.59. Ok, una medida aproximada aquí. Coseno de 30 por 3, eso nos da, donde el coseno de 30, ¿verdad?, es igual a raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 por 3. Esto es lo mismo que tener 3 raíz de 2 sobre 3. Pero hagámoslo con la calculadora. Eso nos da 3 coseno de 30. Esto nos da aproximadamente ese lado 2.60. Vamos a encontrar ahora este lado, que sería este lado de aquí, lado opuesto entre hipotenusa. Eso nos da el lado opuesto. Entonces sería seno de 30, que va a ser igual al lado opuesto entre la hipotenusa, que es 3. De aquí tenemos que el lado opuesto va a ser entonces 3 seno de 30. Ok, esto nos da aproximadamente 3 seno de 30 grados, ¿verdad? Nos da 1.5. Entonces aquí tenemos ya las componentes de este vector. En esta dirección, esta magnitud que hay aquí, o esta longitud del lado adyacente, mide 2.6. Si lo dejamos expresado de forma exacta aquí, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Esto sería igual a tener 3 raíz de 3 sobre 2. Entonces la componente aquí de este vector en Y va a estar dada como 3 raíz de 3 sobre 2 en Y, y tenemos aquí más un medio en J. Ese sería ese vector que tiene magnitud 3 y que su dirección, ¿verdad?, respecto al eje X positivo es de 30 grados. También podríamos dejarlo de forma aproximada aquí, que ese vector U, ¿verdad?, aproximadamente sería 2.6 en Y más 1.5 en J. Entonces aquí, si nosotros sacamos la magnitud, si elevamos esto a la 2, aquí nos quedaría 9 por 3, 27 entre 4.
más 1/4, 27/4 más 1/4, ¿verdad? Vamos a ver, sería raíz, ¿verdad? Tendríamos en primer lugar elevar a la 2, aquí nos quedaría 3, 9 y 4, 3 por 9, 27/4 más 1/4. Vamos a ver, cosenos, lado adyacente entre hipotenusa. Ok, bien, aquí es 1.5, aquí es 3/2, ¿verdad? Entonces al sacar la magnitud, aquí tenemos que elevamos esta componente a la 2. Vamos a calcular la magnitud aquí, esta componente la elevamos a la 2, es decir, esta y esta. Sería 2.6 a la 2 más 1.5 a la 2, y la raíz de eso nos da 3. Ok, entonces en efecto, este es nuestro vector U. Ok, de magnitud 3 y dirección 30 grados.